La tarde que antecedió al desastre parecía tranquila. El cielo tenía un tono dorado y el aire cálido avanzaba entre las calles estrechas de la colonia donde vivían Esteban, María y sus dos pequeños, Lucianito de 5 años y Mateo de 2. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Esteban regresó temprano del trabajo, aún con el uniforme lleno de polvo. Entró a su hogar y encontró a los niños jugando en el piso. ¿Ya cenaron?, preguntó con una sonrisa cansada. Los estaba arreglando para dormir, respondió María, acomodándose el cabello. Hoy Mateo no quiso comer mucho. Esteban se agachó y lo cargó. Mateo apoyó su cabeza en el hombro de su padre, inquieto. Quizá es el clima, murmuró María. El calor está más intenso que otros días. La casa se sentía pesada. Una sensación extraña, casi como un presentimiento, recorría las paredes. Esteban lo notó y se quedó quieto un instante, escuchando. ¿Oíste eso?, preguntó. María negó con la cabeza. Pero un golpe sordo, lejano, repetitivo, hizo vibrar los cristales. Los niños dejaron de jugar, atentos al ruido. El suelo comenzó a temblar. Primero fue un movimiento suave, como cuando pasa un camión cercano. Esteban extendió los brazos hacia los niños. Vengan conmigo, no se suelten. El ruido aumentó. La tierra comenzó a rugir con un sonido que dolía en los oídos. Los muebles se sacudieron, los vasos cayeron, un cuadro se desplomó con violencia. María, a la puerta, gritó Esteban. Ella tomó a Mateo en brazos, mientras Esteban sujetaba a Lucianito, que lloraba desconsolado. La casa entera se movía como si fuese de papel. El techo crujió. La estructura comenzó a partirse. María gritó el nombre de su esposo y trató de avanzar hacia él. Esteban quiso alcanzarla, pero una viga se desplomó entre ambos. María. María, sal de ahí. Esteban, no te veo. El polvo llenó el aire. La electricidad se cortó y todo quedó en penumbra. Esteban avanzó entre los escombros tratando de encontrar una salida, cargando a su hijo que lloraba entre toses. La casa colapsó en cuestión de segundos. Esteban apenas logró salir por un hueco que se abrió en la pared mientras el ruido del derrumbe se volvía ensordecedor. La última imagen que tuvo de su esposa fue un destello de su figura sosteniendo al pequeño Mateo, envuelta en polvo y gritos. Cuando llegó a la calle, la oscuridad era absoluta. El alumbrado público había caído, los autos estaban volcados, los vecinos corrían sin saber hacia dónde. Esteban se giró hacia su casa destruida. María, gritó una y otra vez. María, respóndeme. No obtuvo respuesta. Buscó entre restos de muebles, ladrillos y madera astillada. Lucianito temblaba entre sus brazos. Papi, ¿y mamá?, balbuceó con la voz rota. Esteban tragó saliva. La vamos a encontrar, mi amor. Te lo prometo. Corrió hacia la esquina donde llegaban voluntarios con linternas. Entre el caos, lo separaron de su hijo para revisarlo. Esteban quería regresar por María, pero los rescatistas lo detuvieron. Mi esposa y mi hijo menor están ahí adentro. Ayúdenme. La zona no es segura, dijo uno de ellos. Habrá más derrumbes, aléjese. No obedeció. Trató de entrar otra vez, pero lo sujetaron del brazo. Muchos vecinos gritaban nombres de familiares, otros lloraban en silencio, incapaces de procesar lo sucedido. Luego llegaron camiones y ambulancias, y las autoridades comenzaron a evacuar a la población. Un segundo estruendo hizo que todos corrieran. Esteban retrocedió para evitar que otro muro lo aplastara. Un grupo de paramédicos tomó a Lucianito y lo ingresó en una ambulancia por seguridad. Trataron de subir a Esteban, pero él se resistía. No me voy sin mi esposa, decía. Déjenme buscarla, no pueden obligarme a irme. Pero lo empujaron dentro del vehículo.
Las ambulancias avanzaron hacia la salida de la ciudad, rodeadas de humo y de un olor extraño que ardía en la garganta. Al llegar a una zona abierta, los paramédicos ayudaron a Lucianito y a otros niños a abordar otro transporte. Esteban saltó del vehículo para reunirse con su hijo. ¿Dónde lo llevan?, preguntó angustiado. La ciudad completa está siendo evacuada. Los niños irán a un albergue especial. Usted puede acompañarlo, pero no puede regresar. Esteban miró en dirección a su hogar. Solo vio una nube de polvo donde antes estaba su vida. Su pecho se apretó. María. Mateo, susurró. Tomó a Lucianito y lo abrazó con fuerza. Pero en medio de la confusión, otro funcionario lo jaló hacia un registro. Lo separaron del pequeño. La multitud no dejaba distinguir rostros. Esteban buscó a su hijo con desesperación, gritando su nombre, abriéndose paso entre la gente. Pero no logró dar con él. La madrugada lo encontró recorriendo refugios improvisados, hospitales abarrotados y listas interminables de personas rescatadas. No halló ni a María ni a los niños. Sobrevivió esa noche con la certeza de que su familia estaba viva. No podía ser de otra manera. Lo repetía como mantra para no derrumbarse. Los encontraré, dijo al cielo oscuro. No importa cuánto tarde, los voy a traer de vuelta. Y así comenzó su búsqueda. La mañana después del desastre llegó sin claridad. Un cielo gris cubría la ciudad herida. Esteban caminaba con las manos temblorosas, la ropa rasgada y la mirada perdida. Llevaba horas buscando señales de su familia. No sabía que al otro lado del país, María y sus dos pequeños también luchaban por sobrevivir. María despertó en un vehículo oficial que avanzaba por una carretera desconocida. El traqueteo constante hacía que Mateo sollozara contra su pecho. Lucianito dormía a su lado, agotado por el llanto. ¿Dónde estamos?, preguntó ella con la voz ronca. Una mujer con chaleco de rescate se inclinó hacia ella. Fueron evacuados durante la madrugada. Hubo réplicas y el área quedó inestable. Están siendo trasladados a un albergue lejos de la zona afectada. María se aferró a sus hijos. ¿Mi esposo, lo vieron? ¿A Esteban? La mujer negó con suavidad. No tenemos información. Todo está colapsado. No pierda la esperanza, muchas personas están siendo reubicadas. La frase cayó en su pecho como una piedra. María apretó los ojos, luchando con el dolor que le subía por la garganta. Esteban, yo sé que estás vivo, susurró. Llegaron al albergue cuando el sol comenzaba a asomarse. Era un gimnasio enorme adaptado con colchonetas y áreas médicas. El olor a desinfectante se mezclaba con el llanto de niños, las voces de voluntarios y la desesperación de cientos de familias separadas. Un paramédico se acercó a ella. ¿Es usted la madre del pequeño que venía con fiebre alta? Sí, es Mateo, respondió, sin soltarlo. Tenemos que revisarlo de inmediato. Venga conmigo. Lucianito quiso acompañarla, pero una voluntaria lo tomó de la mano. Estoy aquí contigo, cariño, le dijo la mujer. Tu mamá regresará en un momento. En cuanto llegaron a la zona médica, Mateo empezó a toser con fuerza. El paramédico lo examinó. Está respirando con dificultad. Tendrá que ser trasladado al hospital de esta ciudad. No espere mucho en el albergue. Manténgalo cerca de usted. María sintió un peso insoportable en el pecho. Se abrazó a su hijo mientras el personal la guiaba. Todo saldrá bien, mi amor. No te voy a dejar. No lograba contener la angustia. En menos de un día había perdido su hogar, su esposo y la estabilidad que creía segura. Llegaron al hospital. El movimiento era frenético, aunque más organizado que en la zona del desastre. El médico que evaluó a Mateo frunció el ceño. Necesitará varios estudios. Su estado no es crítico, pero tampoco podemos dejarlo sin atención.
prepárese para quedarse aquí unas noches. María asintió sin fuerzas. Tomó aire, intentando mantener la serenidad. Haga lo que sea necesario. Solo quiero que mi hijo esté bien. Las horas se hicieron largas. Lucianito se quedó con ella todo el tiempo, mirando la cama donde su hermanito luchaba contra la fiebre. Solía preguntarle: «Mami, ¿papi también está en un hospital?». Ella tragaba su dolor antes de contestar: «Tu papá es fuerte. Lo vamos a encontrar, ya lo verás». Cada palabra era un acto de fe. Los días pasaron entre medicamentos, monitoreos y noches sin dormir. Mateo mejoró lentamente. Cuando el médico dio de alta al pequeño, María sintió alivio y tristeza al mismo tiempo. Su corazón estaba partido en dos, una parte celebraba la recuperación de su hijo, otra lloraba la ausencia de Esteban. Al salir del hospital, intentó comunicarse con él. Se acercó a una mesa llena de teléfonos improvisados y radios. Preguntó si podía llamar a su esposo. «Las líneas siguen caídas», le explicaron. «Nada funciona». María apoyó la frente sobre el aparato. «Solo quiero oír su voz, aunque sea un segundo». Pero aquel deseo parecía inalcanzable. Mientras tanto, lejos de ese lugar, Esteban recorría hospitales y refugios con los pies cansados y el pecho lleno de esperanza y miedo. No sabía que su familia había sido llevada a otra región. Se presentó en un centro de registro donde cientos de personas buscaban a los suyos. Un trabajador le ofreció una carpeta. «Aquí tenemos listas de sobrevivientes que llegaron a los albergues cercanos». Esteban la revisó con desesperación. No encontró los nombres de María, Lucianito ni Mateo. «¿Tienen más listas?», preguntó con voz débil. «Solo estas, señor». «Seguimos actualizando». Avanzó hacia otra oficina donde los militares organizaban los traslados. «Mi esposa y mis hijos no están en ninguno de los refugios. Necesito buscar en hospitales más lejanos». El oficial lo miró con compasión. «Puede intentarlo. Aunque los caminos hacia afuera de la ciudad están limitados. Muchos puentes se cayeron». Esteban apretó los puños. «Buscaré rutas alternativas. No pienso quedarme aquí sentado». Durante varios días caminó por caminos improvisados, subió en vehículos de voluntarios, pidió aventones, revisó listas interminables en diferentes ciudades. No encontró nada. Una noche, vencido por el cansancio, llegó a la morgue central. No quería entrar, pero debía hacerlo. Sus pasos resonaron en el suelo frío. El encargado lo acompañó con una mesa de registros. «Aquí están todas las personas identificadas. Puede revisar con calma». Esteban recorrió los nombres con las manos temblorosas. Cada línea le dolía como una herida. Al terminar, dejó escapar un suspiro quebrado. «No están aquí», dijo con un hilo de voz. El encargado lo observó. «Eso es buena señal. Las posibilidades de que sigan con vida son altas». Esteban levantó la mirada. «Ellos están vivos, lo siento en el pecho. No pararé hasta encontrarlos». Salió del lugar con determinación. Su búsqueda apenas comenzaba. Mientras tanto, en el albergue lejano, María seguía esperando alguna noticia. Las noches se sentían interminables. Algunos padres lloraban por sus desaparecidos, otros se abrazaban a sus hijos sin poder dormir. Una tarde, mientras amarraba el suéter de Mateo, una voluntaria le llevó una caja pequeña. «Esto llegó para usted». Dentro había ropa donada y un pequeño cuaderno. «Pensamos que quizá quiera escribir mensajes o lo que necesite recordar», dijo la mujer. María abrió la cubierta y escribió la primera frase con mano temblorosa. «Esteban, estamos vivos. Te estamos buscando». No sabía que en ese mismo instante, a cientos de kilómetros, Esteban escribía en un papel prestado: «María, Lucianito, Mateo, no me rendiré.
Dos caminos lejanos, unidos por la misma esperanza. El sol comenzaba a asomar cuando Esteban llegó a otra ciudad. Había recorrido más de 200 millas en distintos transportes, entre caminatas largas y noches sin dormir. Su ropa estaba sucia, sus zapatos desgastados y su voz casi perdida de tanto preguntar en listas de sobrevivientes. Aún así, su mirada guardaba una chispa que no se apagaba. Preguntó por refugios, hospitales, centros de atención. En cada lugar recibía un "no están aquí", aunque con diferentes palabras. Agradecía, respiraba hondo y seguía adelante. Su fe era la única fuerza que lo sostenía. Por las noches dormía en terminales, en bancas, en iglesias que abrían sus puertas para quienes buscaban a sus familias. Una madrugada, mientras descansaba en un pequeño comedor comunitario, un voluntario se sentó junto a él. «Te he visto estos días», comentó. «Caminas por toda la ciudad como si buscasen tu alma». Esteban levantó la mirada, agotado. «Busco a mi esposa y a mis hijos. Fueron evacuados antes de que pudiera encontrarlos». El voluntario le ofreció una taza de café caliente. «Hay listas nuevas cada día. Inscríbete en todas, revisa los comunicados. La gente está siendo llevada muy lejos. No pierdas la esperanza». Esteban asintió. Era lo único que podía hacer, seguir. Mientras tanto, en el albergue lejano, María doblaba una cobija pequeña mientras Mateo jugaba cerca de ella con un carrito de plástico. Lucianito observaba por la ventana, como si esperara ver a Esteban caminando hacia ellos. «Mami, si papá llegara, ¿cómo sabría que estamos aquí?», preguntó con un hilo de voz. María se agachó y lo abrazó. «Tu papá siempre encuentra el camino. Lo conozco. Tiene un corazón que no se rinde». Un voluntario se acercó con una carpeta. «Han llegado nuevas actualizaciones de las ciudades del norte. ¿Quiere revisar los nombres?». María tragó saliva y tomó la lista. Pasó hoja tras hoja. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas cuando llegó al final sin ver el nombre de Esteban. La voluntaria que estaba con ella colocó una mano en su hombro. «Aún se están revisando otros estados. No se desanime». María cerró los ojos por unos segundos. Su mundo interior era una mezcla de amor, miedo y desconcierto. «Solo quiero saber si sigue con vida», susurró. Mateo, aún pequeño para entender, se acercó y tocó su rostro. «Mami no llora, papi viene». Esas palabras, tan inocentes, le dieron fuerzas. Respiró hondo y besó la frente de sus hijos. Esteban siguió su búsqueda sin descanso. Entró a un albergue repleto de colchonetas y murmullo de familias desesperadas. Un coordinador lo vio cargando una caja de agua que había ayudado a descargar de un camión. «Tú eres el hombre que anda buscando a 3 personas, ¿cierto?», preguntó el coordinador. «Sí. María, Lucianito y Mateo. Mi familia completa». El coordinador revisó una lista nueva. «Aquí no están. Aunque hay registros de familias trasladadas en helicópteros hacia otras regiones. No tenemos esos nombres todavía». Esteban apretó los puños con suavidad. No sabía cuánto faltaba para obtener respuestas. Dejó la caja en su lugar y se dirigió a la salida. Alguien lo detuvo. «Oiga», dijo una mujer, «lo escuché mencionar que tiene un hijo de 2 años y otro de 5. Muchos niños fueron trasladados con sus madres a hospitales fuera del estado. Puede que estén más lejos de lo que usted piensa». «¿A qué lugares los llevan?», preguntó Esteban. «Depende de la gravedad de los heridos. Los destinos cambian cada día». Esteban sintió que su corazón se movía dentro del pecho. Esa pista, aunque pequeña, lo ayudó a mantener la esperanza. Decidió seguir avanzando hacia la frontera del estado. No sabía cuál sería su siguiente paso, pero caminar era mejor que quedarse detenido. En el albergue donde estaban María y los pequeños, los días se hacían largos y tensos.
Las noches eran más difíciles. Los llantos de otros niños despertaban a Mateo, y Lucianito tenía pesadillas en las que buscaba a Esteban entre montones de escombros. Una tarde, María conversó con un grupo de madres. Algunas habían perdido a sus esposos, otras aún buscaban a familiares desaparecidos. Una de ellas le dijo: Mi esposo y mis hijos no aparecieron. Ya los busqué en todas las listas. Me dijeron que quizá no sobrevivieron. No sé cómo seguir. María sintió un nudo doloroso en la garganta. No pierda su luz, murmuró. Aún queda esperanza. La mujer lloró en silencio, aferrando una manta vieja. Yo quisiera tener tu fuerza. María bajó la mirada. No se sentía fuerte, solo caminaba con lo que quedaba de su alma. Más tarde, cuando los niños ya dormían, salió al pasillo del albergue. Vio un pequeño puesto improvisado con hojas donde podían dejar mensajes y descripciones de personas desaparecidas. Tomó un marcador y escribió: María busca a Esteban. Padre de familia. Sabe trabajar con sus manos, amable y valiente. Si alguien lo vio, avise en la mesa principal. Clavó el papel con un alfiler. Su mano tembló al soltarlo. Pasaron varias semanas. María logró ahorrar algo gracias a trabajos voluntarios que pagaban con vales. Limpiaba mesas, repartía comida, ayudaba a ordenar donaciones. Cada moneda la acercaba a su objetivo, regresar a su ciudad de origen para buscar a Esteban por su cuenta. Una mañana, una voluntaria se acercó a ella con una sonrisa. Ya juntó lo suficiente para 2 pasajes de autobús y uno de cortesía para un menor. Puede volver si lo desea. María sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la cama y tomó a sus hijos. Nos vamos a casa, dijo con voz temblorosa. ¿Y papá? Preguntó Lucianito. Lo vamos a buscar juntos. Mateo sonrió y aplaudió sin comprenderlo todo. A los 2 días abordaron un autobús rumbo a la ciudad donde habían vivido. María llevaba en el corazón una mezcla de ilusión y miedo. Durante el viaje, las montañas se alzaban como guardianas silenciosas mientras el vehículo avanzaba por carreteras restauradas a medias. Cuando cruzaron la entrada de la zona afectada, la madre sintió un escalofrío. Nada era igual. Árboles caídos, casas derrumbadas, calles abiertas por la furia de la tierra. Al bajar del autobús, tomó a los niños de la mano. Caminó hacia lo que alguna vez fue su hogar. El terreno estaba vacío, cubierto de polvo y restos de madera. Ni una pared quedaba en pie. María cayó de rodillas. Esteban, susurró. Mi amor, ¿dónde estás? Lucianito se abrazó a ella. Mateo se sentó en su regazo. En ese instante, justo cuando el dolor amenazaba con arrancarle el aliento, un vecino apareció entre los escombros. Venía acompañado de 2 hermanos. También habían perdido a sus padres en el desastre y habían regresado para despedirse del lugar. Cuando reconocieron a María, se acercaron sorprendidos. «María, ¿eres tú?», preguntó uno de ellos. Ella levantó la mirada, con lágrimas cayendo sin control. No sé nada de Esteban, pensé que había muerto. El vecino negó y dio un paso adelante. Esteban vive. El viento soplaba con suavidad mientras María se aferraba al brazo del vecino que le había dado la noticia más importante de su vida. Sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Lucianito y Mateo observaban a su madre sin comprender del todo la dimensión de lo que estaba ocurriendo, aunque ambos intuían que algo grande estaba por cambiar. ¿Dónde está Esteban?, preguntó María con urgencia. Dime en qué ciudad lo vieron. Está en Santa Aurelia, respondió el vecino. Llegó allá hace varias semanas. Preguntaba por ustedes en los centros de apoyo. Muchos lo recuerdan. Se quedó trabajando con un grupo de voluntarios. Mi hermano lo reconoció al verlo en la lista de personas que buscaban a sus familias.
Las lágrimas rodaron por el rostro de María sin contención. Sentía que las piernas le temblaban. Santa Aurelia. Está lejos. Sí, respondió el vecino. Aunque puedo llevarte a la terminal. Tengo un transporte que nos trajo a visitar lo que quedó de nuestra casa. No es el más cómodo, aunque te dejará cerca. De allí podrás tomar un autobús hacia el norte. María asintió con determinación. Llévanos. Necesito encontrarlo. Lucianito tomó su mano. ¿Vamos a ver a papá hoy? María se inclinó y acarició su rostro. No sé si hoy, amor, aunque ya vamos hacia él. Eso es lo importante. Mateo, en brazos de su madre, apoyó la cabeza en su hombro. Sentía el cansancio del viaje, aunque se aferraba a la tranquilidad que siempre encontraba cuando estaba pegado al pecho de María. El trayecto hasta la terminal fue largo. El vehículo avanzaba por caminos improvisados donde antes existían calles pavimentadas. María miraba el paisaje con una mezcla de melancolía y gratitud. Cada montaña, cada curva, cada puente reconstruido hablaba de vidas que habían cambiado para siempre. Aún así, por primera vez en meses, sentía esperanza. En la terminal, el ruido del motor de los autobuses y las voces de los pasajeros rompieron el silencio que llevaba dentro. Aquí es, dijo el vecino. El autobús hacia Santa Aurelia sale en 1 hora. María lo abrazó. Gracias, tú no sabes lo que has hecho por mí. Me devolviste la vida. El vecino respondió con sinceridad. Se nota que se aman. Un amor así encuentra su camino. Lucianito y Mateo se despidieron de él con un gesto tímido antes de seguir a su madre hacia la fila del pasaje. María tenía el corazón inquieto. Cada minuto parecía eterno, cada sonido aumentaba la ansiedad en su pecho. Al abordar el autobús, sus manos temblaban. Se sentó junto a la ventana y abrazó a sus hijos. Falta poco, les dijo con una sonrisa que intentaba ser firme, aunque su voz dejaba ver la emoción que la dominaba. El vehículo inició el recorrido. El paisaje iba cambiando a medida que avanzaban: bosques, pequeñas comunidades, valles verdes, y luego ciudades más pobladas. La vida seguía, aún con tantas heridas recientes. María contempló a las personas en las calles, imaginando cuántas de ellas también buscaban seres queridos. Mami, dijo Lucianito, cuando veamos a papá yo quiero correr hacia él. Le quiero decir que me acordé de él todos los días. Y yo, balbuceó Mateo, aunque sus palabras salían torpes. María cerró los ojos y los abrazó. Papá también pensó en ustedes. Lo sé. Este reencuentro será nuestro nuevo comienzo. Mientras el autobús avanzaba, Esteban cargaba cajas de víveres en un albergue de Santa Aurelia. Se había unido a los voluntarios para sobrevivir y para seguir buscando a su familia. Tenía las manos llenas de polvo y el rostro cansado, aunque sus ojos conservaban ese brillo incansable. Un voluntario se acercó mientras Esteban organizaba paquetes. Oye, hoy llegaron listas nuevas de familias reubicadas. ¿Quieres revisarlas? Esteban dejó la caja en el suelo. Sí. Podría haber alguna pista. El voluntario extendió los papeles. Esteban leyó los nombres con detenimiento, letra por letra. No estaban. Aún así, en su interior no cabía la idea de rendirse. Un día los encontraré, murmuró. No entiendo cómo sigues con fuerza, comentó el voluntario. Hay gente que perdió a su familia y dejó de buscar tras el primer mes. Esteban sacudió la cabeza. El amor no desaparece. Mis hijos necesitan que los encuentre. María, ella nunca se rendiría si la situación fuera al revés. El voluntario sonrió. Eres un hombre de fe. Eso inspira. Esteban continuó trabajando. A veces, en las noches, hablaba en voz baja como si su familia pudiera escucharlo. María, aguarda un poco más. Estoy en camino a ustedes. Lo prometo. Mientras tanto,
El autobús donde viajaban María y sus hijos se acercaba a Santa Aurelia. El cielo se tornaba dorado, como si anunciara un cambio. María apretó con fuerza el cuaderno donde había escrito mensajes para Esteban. El papel estaba desgastado de tanto abrirlo y tocarlo en las noches de angustia. Cuando por fin llegaron a la terminal, María bajó con Mateo de la mano y con Lucianito siguiéndola de cerca. El corazón le palpitaba en los oídos. Preguntó a unos voluntarios dónde quedaba el albergue mayor. A pocas cuadras, le indicaron. Solo camine recto y luego gire a la izquierda en la avenida principal. María tomó aire y comenzó a avanzar con sus hijos. Cada paso la acercaba a su destino. Cada paso hacía que sus piernas temblaran más. Al llegar frente al albergue, vio decenas de personas entrando y saliendo. Sus dedos sudaban. Las piernas no respondían del todo. Vamos, mami, dijo Lucianito tirando de su falda. Papá está ahí. María exhaló con fuerza y empujó la puerta. Lo que encontró adentro le heló el pecho: filas de camas, niños jugando, voluntarios cargando cajas, personas registrándose, y entre ellos, a lo lejos, un hombre alto, delgado, con camisa de trabajo y los hombros caídos por el cansancio. Esteban. María sintió que el mundo se detenía. Es él, susurró. Los ojos le ardieron. El alma le vibró. Y dio un paso hacia adelante. El destino por fin los había llevado al mismo lugar. María avanzó entre la multitud del albergue con el pulso acelerado, consciente de que cada paso podía acercarla o alejarla del momento que había esperado durante meses. El murmullo de las personas, el eco de cajas movidas por los voluntarios, los gritos de niños corriendo y la mezcla de olores, comida caliente, desinfectante, ropa recién lavada, se desvanecieron en cuanto fijó la vista en aquel hombre alto, flaco, con la camisa desgastada y la mirada clavada en el piso mientras acomodaba bolsas de arroz. Su voz salió como un susurro que apenas alcanzó a escucharse a sí misma. Esteban. Lucianito tiró de su falda. ¿Es papá? María no pudo contestar. El nudo en su garganta se lo impidió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nublaron la figura del hombre que amaba. Dio un paso más, y luego otro, como si temiera que el sueño se rompiera si corría demasiado rápido. A pocos metros, Esteban levantó una caja. Al girarse para dejarla sobre una mesa, algo lo detuvo. Un presentimiento, una vibración en el aire, un impulso que lo hizo alzar la mirada. Y entonces la vio. María, de pie, con los cabellos desordenados, la ropa gastada, los ojos llenos de brillo, y a sus lados, dos pequeños que también lo miraban con la respiración entrecortada. La caja cayó de sus manos y golpeó el suelo. No sintió el impacto. No escuchó el ruido. Todo su cuerpo reaccionó antes que su mente. María. Exclamó con una mezcla de incredulidad y desesperación. Ella soltó la mano de Lucianito y corrió hacia él. Esteban avanzó con pasos torpes, casi cayendo sobre sus propios pies. Se encontraron en medio del pasillo, frente a decenas de personas que dejaron de moverse, atrapadas por la emoción del instante. María se lanzó a sus brazos. Esteban la envolvió con tal fuerza que parecía querer fundirse con ella. Los dos rompieron a llorar como si el dolor acumulado por meses escapara al fin. Pensé que habían desaparecido, dijo Esteban entre sollozos. Revisé cada hospital, cada albergue, cada lista, temí lo peor muchas veces. Yo también temí perderte, respondió María con la voz temblorosa. Cada noche buscaba tu nombre en mi mente para no olvidarlo. Cada día me preguntaba si seguías vivo. Él hundió el rostro en el cuello de ella, respirando como quien vuelve a tomar aire después de estar a punto de ahogarse. No dejé de buscarlos. Ningún día me detuvo. Ningún desgaste logró quebrarme. Te amo, María. Los amo a los tres. Lucianito avanzó con lágrimas silenciosas. Mateo, con pasos torpes, buscó sostenerse del pantalón de Esteban. Cuando Esteban los vio,
Se separó de María solo lo necesario para arrodillarse frente a sus hijos. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de Lucianito. Mi niño, mírate, has crecido tanto. El pequeño se lanzó a su cuello. Te extrañé todos los días, papá. Soñaba contigo. No quería que te fueras lejos. Esteban lo apretó contra su corazón. Luego tomó a Mateo en brazos. El niño apoyó la cabeza en su pecho y rompió a llorar. Tú también, mi pequeño guerrero, resististe tanto. María los rodeó a todos con sus brazos. Quedaron así, fundidos en un abrazo de 4 almas que habían sobrevivido al dolor más profundo. Un voluntario se acercó, conmovido por la escena, aunque mantuvo la distancia. Varias personas del albergue observaban con sonrisas emocionadas. Hubo quien se secó una lágrima sin querer mostrarla. Cuando por fin lograron calmarse un poco, Esteban se levantó y tomó la mano de María. ¿Dónde han estado? ¿Cómo lograron llegar hasta aquí? María respiró hondo. En un albergue del otro lado del país. Mateo estuvo grave, lo atendieron y salió adelante. Después regresamos a casa y ya no quedaba nada. Creí que tú estabas bajo los escombros, que jamás volvería a encontrarte. Hasta que un vecino nos contó que estabas vivo. Y no dudé en venir. Sabía que tenía que alcanzarte donde fuera. Esteban cerró los ojos un momento mientras la escuchaba, como si cada palabra le devolviera otro pedazo del alma que había perdido. Yo también volví a nuestra ciudad, dijo él. Busqué entre los restos, grité sus nombres, revisé las listas de personas sin identificar, no quería rendirme, aun cuando todo parecía tan oscuro. Me aferré a la idea de que ustedes vivían en algún lugar. Tu ausencia me dio fuerza. No podía detenerme. María lo abrazó de nuevo. Ya pasó, mi amor. Acabó al fin. Esteban dejó escapar un suspiro que salió desde lo más profundo de su pecho. Aún no sé cómo empezar otra vez, María. No tengo casa ni trabajo. Solo tengo estos brazos cansados. Ella le tomó el rostro entre las manos. Lo único que necesitamos está aquí, dijo, señalando con la mirada el círculo que formaban los 4. La vida se reconstruye desde el amor. Esteban tocó la frente de ella con la suya, dejando que el contacto hablara más que las palabras. Prometo que esta familia no volverá a separarse. No permitiré que el miedo nos robe nada más. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana del albergue y cayó sobre ellos, como si el día también celebrara su encuentro. Mateo rió sin saber por qué, y Lucianito tomó la mano de su padre con fuerza. Esteban se incorporó y los guió hacia la salida. Vamos a escribir nuestro nuevo comienzo. Juntos. Como siempre debió ser. Y así, cruzando el umbral del albergue, la familia dejó atrás meses de dolor para abrazar una vida distinta, marcada no por la tragedia, sino por la certeza de que su unión había vencido a cada obstáculo. Un reencuentro, nacido en medio del caos, los volvía a unir para jamás separarse.